Adelante, Rosendo. Que yo quiero felicitar a Rosendo porque ayer hizo 2 análisis aquí temprano, en la mañana, que 1, 2 o 3 horas después, la BBC de Londres, pareciera que lo estaba escuchando usted. Hizo un análisis sobre... Regularmente yo me escucho. Ah, no bueno, pero le fue bien. Hizo un análisis la BBC sobre Xi Jinping y luego también sobre el primer ministro ya designado británico. Rishi Sunak. Que tuvo mucho de hilaridad con lo que planteó aquí don Rosendo Tavares. Hablando, Aníbal, primero saludo, gracias José Luis Mendoza y Cervantes, querido, distinguido, bien amueblado, moderador del gobierno de la mañana. El saludo para todo el equipo, sobre todo para nuestro querido don Álvaro Arbelo, buque insignia del gobierno de la mañana. El saludo para don Bienvenido, para Bienchi, para doña Isabel. El saludo para todo el país de aquí y el país de allá. Hablando, Aníbal, del Reino Unido, ya definitivamente todo está consumado. El rey Carlos III ha cumplido esta mañana con su primera misión en su función de rey, de nuevo rey, encargando a la primera figura que le toca al nuevo primer ministro electo, Rishi Sunak, encargándole, ordenándole formar gobierno y, bueno, pues gobernar, convertirse, asumir las funciones de primer ministro del Reino Unido. Eso ocurrió esta mañana, previo a ese encuentro del rey con el nuevo primer ministro. Ya había recibido a la renunciante Liz Truss, quien también cumplió con la formalidad de entregarle su renuncia. Y ya de esta manera, Rishi Sunak en pocos minutos va a estar dirigiéndose al Reino Unido para, de alguna manera, detallar cuál es el plan que tiene para tratar de que ese país tan importante, no solo de Europa, sino de todo el mundo, el Reino Unido es la 6ª economía mundial, es la 2ª economía europea, tiene una de las monedas más fuertes del mundo, la libra esterlina, que dicho sea de paso, en medio de toda esta crisis, se ha ido prácticamente en desbandada también la libra esterlina, y hoy está en desventaja frente al dólar, muy en desventaja frente al dólar, pero también está en desventaja frente al euro. Entonces, este nuevo primer ministro, que es histórico en diferentes vertientes, primero es la primera figura de color que llega a gobernar el Reino Unido. Es el primer ministro que tiene un origen de familia extranjera, es descendiente de hindúes. Él nació en Gran Bretaña, en el Reino Unido, pero sus padres ambos son hindúes. Pero además es el hombre más joven o la figura más joven que llega a ese cargo en más de 200 años de historia en el Reino Unido, solo 42 años. Entonces a él le toca una época bastante difícil. Probablemente el Reino Unido no había estado en una situación más difícil en muchas décadas, probablemente. Que es el político que tiene, según reseñan algunos medios, más patrimonio acumulado. Sí, claro. Eminentemente rico. Hay una situación ahí tanto personal. Su fortuna se calcula en unos 700 millones de euros. Como familiar, porque es esposo de de uno de los dueños de una de las empresas más importantes del sistema de la India. Hay que agregar, Rosendo, ese recorrido que haces de espectacularidades y particularidades de Rishi Sunak, un elemento histórico en su vida, en su joven biografía. Confluyen 2 grandes momentos del colonialismo británico. El colonialismo británico que ocupó la India. No fue el primer imperio que llegó a la India, fue el tercero después de franceses y portugueses, pero fue el que pudo dominar, el subcontinente de la India. Y los abuelos de este muchacho, que son de la India, tuvieron hijos que a su vez se trasladaron ¿a dónde, señores? A la segunda etapa más importante del colonialismo británico, a África. ¿Dónde vivían los padres de Rishi Sunak y dónde nacieron? Nacieron en el virreinato de Kenia, en ese protectorado británico en el medio del África. Mucha gente ignora
la impresionante, numerosa presencia hindú en lo que es el África de hoy, tanto en Sudáfrica, donde está la mayoría, como en otras partes de África. Eso incluía Uganda, donde fueron expulsados por Idi Amin Dada, y muchos de ellos se refugiaron en Kenia, y muchos de los hijos de esos colonos de hindúes que hacían comercio, principalmente se dedicaban a labores comerciales, pues terminaron ¿dónde? Yendo a la metrópoli. Entonces ese boomerang histórico, ese blowback, mira cómo se devuelve. Y hoy el Congreso está lleno de ellos, son la minoría más representativa del Parlamento británico y tienen por fin, históricamente, qué curioso, son ellos los que coronan ese triunfo, teniendo un primer ministro joven y una persona que parece cuenta con las condiciones para hacerle frente a esta tormenta. A él le va a tocar reencauzar al Reino Unido, que está política y económicamente desestabilizado en unos niveles que, como yo decía, no se habían visto en mucho tiempo. Creo que es la última oportunidad que tiene el Partido Conservador para seguir al frente del gobierno británico. Él es el tercer primer ministro en 7 semanas que presentan los conservadores y lograron elegirlo en virtud de la mayoría que tienen en el Parlamento inglés. Ya los laboristas están comenzando a presionar en términos de que se convoquen a nuevas elecciones, y por eso yo digo que si fracasan con porque lo que pasó con la reciente renunciante Liz Truss realmente le ha dado duro a los conservadores británicos, si fracasan con le va a costar trabajo convencer otra vez a ese país de que deben seguir al frente del gobierno sin convocar a unas elecciones. La verdad que están en una situación política bastante delicada. Él se va a dirigir hoy al país, estimo que en los próximos minutos, porque su aparición está programada para las 11 de la mañana, hora británica. Estamos hablando de más o menos 7 de la mañana o 6 de la mañana, hora de República Dominicana. Ya debe haberse dirigido, aunque la prensa todavía no lo resalta. Ahí está esa situación. Me voy a Estados Unidos. Allí se está dando otro evento con la Corte Suprema de ese país. El senador de Carolina del Sur, ultraconservador, fanático, acérrimo de Donald Trump, Lindsey Graham, fue ordenado por una corte de apelaciones de presentarse hasta un gran jurado en Georgia, donde se le investiga o donde se realiza una investigación por los intentos de desconocer el resultado de las elecciones presidenciales del 2020, donde Joe Biden resultó ganador. A él se le investiga como uno de los principales artífices de la estrategia que se trató de desencadenar allí para anular las elecciones en ese estado. Vienen elecciones de medio término en par de semanas y el Partido Republicano está tratando por todos los medios de que no se dé ningún evento que pueda de alguna manera afectarle en lo que podría ser el resultado de esas elecciones de medio término, que están muy cerradas y donde no se ve a estas alturas un claro ganador en ninguna de las dos cámaras legislativas de Estados Unidos, dígase Senado, dígase Cámara de Representantes. Entonces él apeló la orden de la Corte de Apelaciones, la llevó ante la Suprema Corte de Justicia, donde se supone que hay una favorabilidad hacia las políticas conservadoras por la conformación que tiene esa corte ahora. Y un juez de la Suprema Corte, el señor Clarence Thomas, el único afroamericano en la corte y el más conservador de todos, decidió por sí solo anular la orden o la decisión de la Corte de Apelaciones y detener la orden para que Lindsey Graham compareciera ante el gran jurado en Georgia y rindiera declaración. Esto ha puesto otra vez a la Suprema Corte norteamericana bajo el escrutinio. Hay presiones para que se enjuicie políticamente al juez Clarence Thomas, cuya esposa, Ginny Thomas,
ha sido investigada también por el comité del 6 de enero, porque ella fue de las principales que trató de impulsar el desconocimiento de las elecciones en comunicaciones con funcionarios de la Casa Blanca. La esposa de un juez de la Suprema Corte, ellos dicen que sus vidas son completamente paralelas, que ninguno tiene que ver uno con el otro en cuanto a lo que son sus ejecutorias, y por lo tanto el juez le ha dado de lado a todas las críticas que se le han hecho en ese sentido. Pero esta nueva decisión, él estaba supuesto a conocer esa impugnación del senador de Carolina del Sur. Dame un minuto, José Luis, para dejar en claro el tema. Él estaba supuesto a conocer, porque cada juez de la Suprema tiene distritos particulares que son de su competencia. Si surge un tema con respecto a Georgia, por ejemplo, le toca al juez Clarence Thomas. Y este tema fue a su oficina. Ahora, él estaba supuesto a verificarlo y luego llevarlo ante el Pleno para que se tomara una decisión en el Pleno. Él lo hizo por sí solo y decidió que la orden de la Corte de Apelaciones debía ser paralizada por lo menos un mes. Él solo lo decidió. Lógicamente, esto ha puesto mucha presión, se está solicitando su enjuiciamiento político y coloca otra vez a la Corte Suprema de Justicia, algo que era hasta hace poco tiempo sagrado en los Estados Unidos, en la situación de que se le considere políticamente muy contaminada e incapaz ahora mismo de ejercer justicia correcta en una de las principales naciones del mundo.